En las profundidades de la bahía de Banderas, gigantescos seres marinos nadan intrigando a la gente de mar. En el pequeño pueblo de Yelapa, un grupo de biólogos trabaja con la comunidad para realizar investigación y sensibilizar a los pescadores sobre las desconocidas criaturas. Siempre lo expresan como una nave espacial en el agua, porque la miras y es como una nave espacial que va flotando. Es impresionante. Con las mantas puedes interactuar, decirle aquí estoy, y la manta también siente curiosidad y se acerca a ti, entonces es un buceo muy especial, es algo muy padre. Todas se comportan de manera distinta, ¿no? Hay algunas que ya saben lo que es un buzo y que las burbujas son algo divertido, y cuando llegan ahí donde están las burbujas se quedan estáticas para sentirlas. Mantas are one of the largest animals in the ocean and one of the most interesting and incredible animals I've ever seen, but we know almost nothing about them. So we know so much about whales, about sharks, about every big animal that lives in the ocean, and yet we know almost nothing about mantas. More recently, we've started up this project in Bahía de Banderas, and the things that we're interested in here are whether or not the mantas that we find in the bay are part of the same population that we find at the Revillagigedo Islands, which are very close, 300 miles away. People like fishermen who spend every day on the water here already know a lot about mantas, so they have a lot of information that we can gather from them that will help our future studies and it will help us understand when the mantas come here and why. Para mí, la manta llega cuando empieza a llegar el agua fría. A fines de noviembre, nosotros empezamos a sentir el cambio del agua, que ya empieza a sentirse el agua fresca. De repente te cuentan anécdotas muy interesantes en las que ellos dicen que la manta para ellos antes representaba un peligro, o que había más o que había menos. Todo eso nos va dando una historia natural, social, de cómo es la interacción de la manta y la gente a lo largo del tiempo. Hace que 40 años, 42 años, había muchísima manta. Y las pangas eran más chicas que ahorita. Las agarraban y les daban vuelta. Claro, no las hundían, no las perdían, no, pero sí las embrocaban. ¡Mantas! ¡Mantas, mantas! Estamos tomando bastantes medidas oceanográficas que nos van a dar toda la información acerca de las condiciones marinas y el avistamiento de mantas, que juntos lo que nos explican es qué condiciones, qué factores son los que hacen este sitio tan especial, por los que descubramos por qué es que la manta está aquí, o en algunas ocasiones por qué no está, ¿verdad? Mantas have extremely slow population growth rates. They take about a year per pregnancy. They take 10 years to reach sexual maturity. They only give birth or become pregnant every 2 to 5 years. And so these animals are more similar to mammals than to fish in their reproduction habits. Ahí está, mira. So typically when we think of an animal that can reach up to 20, 25 feet across in size, we think of whales and large sharks, other marine mammals, and most of these animals tend to migrate long distances. And so for years and years, we've always thought that mantas must be doing the same. And some of the tagging work that we've been doing here has shown that, in fact, mantas aren't traveling thousands and thousands of miles each year, that they tend to stay in one area, that they're more resident than we expected. And that's really atypical for an animal of this size and of this longevity. Derecha. Ahí, eso. Ahorita que estamos involucrados en esto, está muy bien. Y sobre todo con esos muchachos nos están haciendo más conscientes de que hay que conservarlas. Porque para nosotros era una manta nomás, pero ahorita nos diciendo, mira, esta es una reproducción muy lenta, esto y esto otro, que hay que cuidarla. No, perfecto. Todos los que han estado relacionados en este proyecto, de aquí locales, pues les da un conocimiento para saber la existencia o lo importante que hay que protegerlas. ¿Qué va a ser lo bueno ahorita para nosotros lo de la manta?
que esto está haciéndose como ecoturismo. Entonces vamos a tener otra alternativa ahí, la verdad de las cosas. La vamos a conservar, vamos a tener algo más que ofrecerle al turismo, no nada más comida o paseos a caballo, sino el buceo con las mantas. El turismo es el número 1 de la sostención del pueblo de Yelapa. Entonces, pues nosotros todavía queremos que nos visiten más. There's huge potential here in the Bay to generate more ecotourism, sustainable tourism around the manta population. But before that, we'd like to know more about why they come here, where they go in the Bay, so that we can better manage the tourism so it doesn't become detrimental. Y esa es la manera en que damos el siguiente paso de que no sea solo una investigación científica, se produzca un paper y listo, ¿no? Sino que va un paso más allá en el que la investigación que se realiza tenga un impacto sobre la sociedad. Las enigmáticas mantas gigantes y el grupo de estudiantes que exploran las profundidades para conocerlas es una historia de investigación para la conservación de los mares mexicanos.